le adelantábamos hace un momento que estaremos hablando sobre las fechas, sobre cuándo se va a realizar la misa de canonización del Papa Juan Pablo II. Padre Israel Ángeles, un gusto. Hola, ¿qué tal, Ada? Muy bien, pues un excelente día, martes místico, y precisamente hablar de un místico como fue Juan Pablo II. Y es exactamente que el próximo domingo 27 de abril, el segundo domingo de Pascua, que es dedicado a la Divina Misericordia, instituido precisamente por Juan Pablo II durante su pontificado, será el día en el cual él suba a los altares ya propiamente como un santo, San Juan Pablo II, junto con Juan XXIII, otro de los papas, que bueno, no es de nuestra época, no es muy conocido, pero ciertamente pues también tuvo una gran influencia, sobre todo en la unidad de los cristianos. Pero te comparto, Ada, que uno de los elementos que son muy importantes en esto fue el proceso precisamente para que llegara a la canonización. Recuerdo que ahí cuando estaba en Roma, siempre se comentaba que cuando fallece Juan Pablo II, seguramente muchos recuerdan las imágenes que dieron vuelta al mundo, cuando todo el mundo decía santo súbito, ¿no? Que santo inmediatamente, o sea, en ese mismo instante toda la plaza de San Pedro gritaba que era santo, ¿no? Estaba ahí el Papa Benedicto, que era el que le toca celebrar los funerales, y dicen que comentó, ¿no? Decía, sí, santo súbito sí, pero mejor santo seguro, ¿no? Y santo seguro era que no se le podía dispensar el proceso que tenía que realizarse exactamente. Entonces fue declarado siervo de Dios, que es la primera parte. Hay un postulador, que es el que lleva la causa. Después fue la canonización el 1 de mayo del año 2011, precisamente en Roma. Me tocó a mí vivir ese acontecimiento, un acontecimiento realmente muy magno. Y bueno, ahora está este domingo la canonización. Ya llega al punto, exactamente. Pero el milagro, precisamente quiero compartirles del milagro que fue, hay muchos, ¿no? Pero este milagro que fue el que se estudió, porque obviamente hay un grupo de especialistas de la Congregación para la Causa de los Santos, que es el que estudia el caso, fue de una mujer, Floribet Mora, que precisamente ingresó en un hospital con un gravísimo aneurisma, que era un coágulo en el cerebro, que ella es costarricense, y ella en el año 2011, precisamente cuando ingresa al hospital con esta situación donde los médicos ya le habían comentado que no tenía cura, vive esta experiencia espiritual de invocar a Juan Pablo II y empieza a tener, dice que estaba en el hospital y escucha esta voz que le decía, levántate, no tengas miedo. Va muy coherente porque una de las frases de todo el pontificado de Juan Pablo II fue, no tengan miedo, ¿no? Era clásica esta frase de Juan Pablo II, y bueno, este fue el milagro que se eligió para que pudiera llevarse a cabo la investigación. Obviamente los médicos reconocieron en ese momento que esto ya no tenía una explicación científica, porque todas las personas que viven esta situación fallecen. O sea, no había... Exactamente, entonces seguramente ella estará allí en la canonización de Juan Pablo II, como lo estuvo la religiosa francesa Simone Pierre, que fue la que también estuvo curada del mal de Parkinson, que también lo padeció Juan Pablo II. Entonces ella fue la que fue el milagro para la beatificación, en este caso el milagro de esta costarricense Floribet Mora, una latinoamericana, un continente que amó tanto Juan Pablo II. Y bueno, cosas, algunas interesantes de esta canonización, bueno, que espera miles de periodistas, lo van a cubrir en medios de comunicación de todo el mundo. El Vaticano ha preparado el Media Center, el centro de los medios de comunicación, que también va a ser transmitido en alta definición, en tercera dimensión. Obviamente las redes sociales ya están listas, preparadas para este evento, que es la fiesta de todos los hombres de buena voluntad. Si pudiéramos resaltar algo, Ada, finalmente de esta canonización, es que algo que distinguió al Papa Juan Pablo II fue su humanidad. O sea, él desde su experiencia fue seminarista clandestino, se ordenó sacerdote en un régimen como era la cuestión que estaba viviendo Polonia en ese momento, a escondidas, lo ordenaron sacerdote a escondidas.
él le toca precisamente todo lo que tenía que ver con el socialismo, lo que tenía que ver con este régimen bastante difícil, y bueno, fue el gran pionero de la caída del muro de Berlín. Dicen que cuando lo eligieron, decían, pues ese soñador, ¿qué va a hacer, no? Es un poeta, fue un gran actor, que le gustaba el teatro, y fíjate cómo son las historias, ¿no? A veces pensamos que las revoluciones vienen por el liderazgo de discursos, pero nunca se imaginaron que cambiar la mente comienza cuando empiezas a soñar. Y creo que esa fue la gran estrategia de Juan Pablo II desde que fue nombrado obispo en Cracovia y luego cardenal. Dijeron, ay, este no es un político, cuidado, porque a veces nos vamos con la finta, sí, y era un soñador, era un motivador. Entonces cambió, la revolución que hizo fue interna, fue en el corazón, una filosofía de la humanidad, la famosa civilización del amor, la civilización de la vida que dejó Juan Pablo II. Tocó intereses, ¿no? Exactamente, un enamorado de México, 7 veces, 1979 visitó por primera vez México, y cuentan los cercanos a él que cuando él estaba de repente, pues que se sentía un poco triste, ponía los videos de México y bueno, pues recorrió la República Mexicana desde Yucatán hasta Monterrey. Faltó que viniera a Tijuana, pero de alguna forma creo que visitó pues casi todo México, todo el globo terráqueo. Muchos hablan de 3 veces, es como viajar a la luna, de la Tierra a la luna 3 veces, ¿no? Wow. Fue el Papa de los récords. El Papa viajero. ¿Por qué de pronto se decía que su canonización era un poco polémica, padre? Mira, esta cuestión también, desde la beatificación, es interesante tocarla, porque, bueno, en su pontificado se dieron muchas situaciones también que después explotaron con la llegada de Benedicto XVI. Okay. Y de alguna manera, qué bueno que también esté esta parte contraria, ¿no? Es decir, el análisis de decir por qué canonizar o beatificar a un papa que durante su pontificado se fraguaron ciertas cosas. Yo te respondería con esto, y esto nos serviría de un marco interesante e importante. La canonización no es la canonización de un pontificado. Es decir, el pontificado no es lo que se canoniza, es decir, se canoniza una persona. Entonces, es distinto, es decir, durante su pontificado se dieron ciertas situaciones. Ahora, la visión de gobierno que tenía Juan Pablo II fue una visión de autonomía, de confianza. Uno de sus grandes ayudantes que estuvo siempre con él fue el cardenal Ratzinger, que después sería Benedicto XVI. Por lo tanto, su visión de gobierno y de servicio fue una visión de entrega y de confianza en los cargos que él daba. Si las personas que estaban ahí fallaron, ahora es responsabilidad de estas personas. Y vemos cómo el Papa Benedicto XVI asumió la responsabilidad y enfrentó la realidad. Por lo tanto, la canonización es de una persona individual, de su vida, de sus obras, de su testimonio, de lo que realizó, de lo que hizo, no de un pontificado. Creo que las partes polémicas entran en un pontificado que tiene que ver con la persona, pero no podemos hablar de una canonización de pontificado, sino de una persona santa, ¿no? Hubo momentos difíciles, como claro, en la vida de cualquier... El atentado, por ejemplo, el Papa del Perdón, ¿sí? Pidió perdón por las cruzadas, pidió perdón por la Inquisición, el caso Galilei, pidió perdón al mismo que lo había atacado un 13 de mayo en la Plaza de San Pedro. A la comunidad judía. Acá, por ejemplo, te comparto que en el diálogo con las religiones fue el primer papa que visitó una sinagoga con los judíos y una mezquita. Fue el primer papa que lo realizó, y que bueno, también en el diálogo con las otras religiones e incluso con el ateísmo, con otras denominaciones. Hay una foto, cercanía, ¿no? Muy claro, en curiosa. La cárcel, exactamente, también, y cuando visitó muchos lugares. Recordemos que caminó, como fue el Papa misionero, en los 5 continentes del mundo, y además beatificó miles de beatos y de santos, ¿sí? Beatificó miles, y bueno, ahora al Papa Francisco le toca. Más o menos, ¿a qué horas podemos darle seguimiento nosotros? Tiempo de Roma estará más o menos cerca de entre las 12 de la noche, 1 de la mañana, que estamos hablando del domingo, de hora de México.
La canonización se va a llevar a cabo en la Ciudad del Vaticano, en la Plaza de San Pedro. Se espera que incluso el Vaticano no ha distribuido boletos para la situación como se hace en otros eventos por la gran cantidad. Si en la beatificación eran miles, que es interesante que México en segundo lugar, de peregrinos mexicanos, después de los italianos y estuvieron los polacos, los mexicanos, olvídate, los mexicanos es el Papa mexicano, ¿no? Entonces, en esta ocasión no hay boletos. Seguramente el Vaticano ya desde un día antes estará lleno la Plaza de San Pedro, la Vía de la Conciliación. Es quien llegue. Exactamente, a las 10 de la mañana comenzará la ceremonia de canonización. Hay varios eventos también, se va a estrenar un musical, hay veladas de oración también, incluso algo muy interesante, los periodistas dentro de lo que será el centro de medios, les han montado también para que haga más o menos su trabajo, esculturas, libros, objetos, cosas de Juan Pablo II y de Juan XXIII. Recrearon una especie de un centro de medios de comunicación mucho más lleno de esa presencia. Y bueno, quiso mucho a los medios de comunicación. Padre, le agradecemos como todos los martes porque nos instruye, nos ayuda a comprender algunos términos que de pronto a lo mejor se nos olvida o no lo comprendemos. Entonces, este domingo es la canonización. Exactamente, su fiesta quedó el 22 de octubre y pues ya con esto culmina su camino y llega a los altares, pues que interceda por nosotros y por toda la humanidad. Así sea. Muchas gracias, Padre. Igualmente, bonito día.